estos minutillos que tenemos, lo que os venía a contar un poco es el laboratorio de usabilidad que tenemos en FLA 101, que es esto de la innovación, bueno, más que usabilidad, innovación que aplicamos a distintos campos, a la programación, a la usabilidad. ¿Qué es lo que hacemos en FLA 101 para innovar y, sobre todo, enfocarnos a dar un servicio mejor al cliente? ¿Vale? Yo soy muy fan de este hombre, Henry Ford, porque al final fue uno de los pioneros en innovación ya no entendida en el que crea un nuevo aparato y que hace algo mágico, sino en algo que ha pasado mucho a lo largo del tiempo, que es algo que ya existía y que yo mejoro en el proceso de creación. Este señor pues, fue el padre de la fabricación de coches en cadena, fundador de Ford, y ese fue el diferencial. El diferencial no fue que he hecho un coche especial, sino que mi proceso de producción me permite hacerlo de manera más eficiente y eso me permite dar un precio mejor, hacer un coche mejor, con unas prestaciones superiores al resto y una serie de beneficios que al final inciden en el cliente, es un diferencial. Entonces, bueno, partiendo de la base de esto, porque al final hoy en día está todo inventado, pues bueno, hemos tomado este mantra de este señor y es lo que intentamos aplicar cada día en nuestro trabajo. En tecnología se ha repetido muchas veces este mismo ejemplo. Ya no, el trabajo en cadena ya existía, pero si tiráis un poco de hemeroteca, esto ahora que está tan de moda el tema del posicionamiento web, y buscáis un libro cualquiera de hace 10, 12 años, bueno, ya van 14, 15, encontraréis un montón de libros de posicionamiento web, los primeros, en los que Google no aparecía, sinceramente. Sencillamente no aparecía, porque no existía. Entonces, ha ocurrido en muchas ocasiones cuando una empresa no es que haya inventado un nuevo producto, sino que ha redefinido un producto ya existente. Y eso muchas veces pasa es una metodología que hay detrás. Entonces, bueno, hoy os venía a contar un poco esto, intentándolo aterrizar, que es para nosotros el secreto, como decía Henry Ford, la visión sin la ejecución solo es una alucinación. Es decir, si no tengo claro los puntos de cómo hacer los pasos para conseguir mi meta, difícilmente la voy a poder hacer. Es un pensamiento muy de ingeniero. Y ahí es donde hay que aterrizar y hay que innovar, ¿vale? Entonces, bueno. Este es un ejemplo de metodología muy a grandes rasgos que podemos seguir en un proyecto en FLA 101, donde al final seguimos, digamos que no existe una fórmula mágica, sino que existen distintos métodos que podemos aplicar según el proyecto que vayamos a desarrollar. Entonces, hay puntos que son fundamentales en el proyecto, ¿vale? Uno de los puntos, por ejemplo, fundamentales, empieza por una fase inicial de recogida de requisitos, donde hemos de integrarnos con el cliente, porque muchas veces es el cliente experto en ese sector. Es decir, nosotros podemos ser expertos en el canal, en el medio online, pero seguramente si ellos venden césped artificial, ellos van a saber mucho más de césped artificial de lo que sepas tú, salvo que tengas una extraña afición en este caso en concreto, ¿vale? Entonces, esto es un caso importante que muchas veces olvidamos y dejamos de lado. Es decir, no, pues yo voy ahí, te cuento. Bueno, primero hemos de hacer esa fase de incepción, de inmersión en el cliente para enterarnos de cómo es su negocio, qué márgenes tiene, qué ocurre en otros países, qué está haciendo la competencia. Es decir, como si nos integráramos en la empresa, ¿vale? Esto es un ejemplo simplemente, no digamos que no es ni la fórmula de la Coca-Cola ni la de la Pepsi, sino, es decir, vamos a aplicar unos pasos, antes de ponernos a hacer, vamos a ver cuáles son los pasos necesarios para realmente mejorar ese proceso de creación y realmente darle a nuestro cliente lo que necesita, que muchas veces puede variar de lo que nos pide, ¿vale? Entonces, ahí es donde nosotros, como profesionales del medio, hemos de reducir ese riesgo. Es decir, el cliente puede ser que nos pida algo, pero realmente esté demandando algo que puede ser eso mismo o algo ligeramente distinto o algo radicalmente distinto. Y hemos de tener las herramientas suficientes como para poder demostrárselo, ¿vale? ¿Cómo hacemos este tipo de innovación? Porque al final
si tú tienes que tener argumentos para conocer el medio en los distintos sectores, tienes que trabajarlo, tienes que informarte, tienes que documentarte, ¿no? No puedes decir, no, es que esto hay que hacerlo así porque yo creo. El yo creo no es algo, no es un argumento de peso. O sea, al final nos hacen falta datos objetivos que sustenten pues, nuestras teorías. ¿Cómo podemos obtener ese tipo de información? Por ejemplo, hemos lanzado el primer estudio de e-commerce con datos reales de comercios electrónicos en España, que ahí es donde está el dato diferenciador. En otros países hay estudios similares, pero no podemos contemplar o no podemos equiparar el sector de España con la evolución que tiene Estados Unidos o Reino Unido. Es cierto que hay ciertas tendencias que ahí se ven antes y aquí se aplican, pero hay otras muchas en las que en España somos un país distinto, por un tema puramente cultural. En Estados Unidos, por el propio hecho de las distancias que hay, es un país enormemente más grande que el nuestro, y por las distancias que hay entre ciudades, ellos históricamente están muy acostumbrados a la compra por catálogo, con lo que ellos están acostumbrados más a comprar algo sin tener la percepción física de tocarlo, de probarlo, de verlo físicamente. Entonces ellos han podido adaptar el canal online de una manera mejor, porque es modificar el comportamiento, pero estaban ya más cerca de ese tipo de compra. En España, por el tipo de centralización en grandes ciudades, bajas aquí debajo y tienes cualquier tipo de tienda. Es un ejemplo, pero que al final las diferencias culturales, la capacidad económica y el tipo de vida que hay en Alemania, en España o en Estados Unidos es radicalmente diferente, con lo que los ratios de conversión que hay en los e-commerce de Alemania nada tienen que ver con los datos de conversión que hay en España, ¿vale? Por lo general. Os animo a que lo descarguéis, lo podéis descargar a través de nuestra web, en fla101.es, y son datos muy interesantes porque vienen luego discretizados por sector. Hablamos de datos de conversión, es decir, qué datos reales manejamos cuando hacemos una estimación de cuánto voy a vender en mi web. Hay datos reales de, mira, de cada 100 personas que entran va a comprar una, o va a comprar, no va a comprar una persona, va a haber media compra. Hay datos reales de diferentes sectores, os animo a que le echéis un vistazo. Otra cosa que estamos haciendo en FLA 101, como veis, es un tipo de innovación o de investigación muy orientado a cliente, ¿vale? Tema de neuromarketing. Hemos llegado a un acuerdo con una empresa perteneciente con la Universidad de Zaragoza, donde hay expertos en neurociencia y hemos conseguido utilizar hardware, dispositivos como las gafas, como el anillo biométrico, la diadema, que están pensados para otro tipo de mediciones. Por ejemplo, este tipo de instrumentos se utilizan mucho para la medición de un tráiler de una película. O sea, con esto podemos ver, por ejemplo, si la nueva peli de terror realmente acojona a la gente o no, ¿vale? Entonces, hemos visto que podía haber una reutilización de este tipo de hardware con un soporte, al final, científico detrás, para la medición del estrés que se genera cuando hay que realizar una acción en un sitio web, por ejemplo, una compra. Es decir, ¿qué nivel de estrés tengo cuando compro? ¿Qué página es la que me genera más frustración? Con datos científicos que al final aquí no hay mentira posible, es decir, son estímulos sensoriales de mi propio cerebro. No puedo mentir y decir, sí, es súper fácil. No, es tu cerebro quien está dando este tipo de información, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿esto cómo se pone en práctica? Pues hay distintas partes. Si veis aquí, mi compañera está con el anillo. Hay una parte, un software de monitorización, y luego hay una serie de pruebas preliminares para situar el nivel de estrés de base, ¿vale? Entonces, se pone una prueba sobre algo conocido, se mide el estrés de base y a partir de ahí se van poniendo las diferentes pruebas. Entonces, es muy interesante. Un caso aplicado podría ser un estudio que hicimos para marcas de moda, que podéis echar un vistazo en nuestro blog, la 101.es/blog, podéis acceder desde la página principal, donde se ponía un poco en práctica esto. Ponía un poco en práctica oye, ¿cómo afecta sobre un e-commerce real? ¿Cómo podemos aplicar este tipo de hardware a
a casos de uso reales. Es decir, oye, ¿es más fácil comprar en la web de ASOS o en la de Zara, en la de H&M? ¿Vale? Entonces, bueno, es muy interesante porque tenéis el detalle completo en nuestra página web, en el blog, pero se puede medir al final cuál es el nivel de estrés en cada una de las páginas, para cada una de las acciones definidas, qué me ha costado más. Me ha costado más encontrar un producto en la web de ASOS, más en la web de Zara, más en la web de H&M. Al final, de esa manera ¿qué obtenemos? Obtenemos insights que nos permitan decir, vale, el punto crítico está aquí. Vamos, y ahí es donde empieza el proceso de ingeniería de decir, vale, si el problema está en el proceso de checkout, en este mensaje en concreto que es confuso, ¿qué podemos hacer o qué nos podemos inventar para hacer una propuesta alternativa y ponerla enfrente de la original? Es decir, vamos a hacer un A/B testing, un test que enfrente el original con respecto a la versión alternativa y con un objetivo claro común que es la compra, vamos a poner en marcha esas dos variantes y vamos a ver cuál es la que funciona mejor. Y cosa más objetiva no hay en este mundo. Es decir, si esta versión, por mucho que sea más fea, vende más, pues bueno, aquí tienes la solución, ¿vale? Ya no abandonamos lo que son, yo creo, pues a mí me parece, pues yo creo que esto funcionaría mejor. No, son datos objetivos directamente ligados a conversión. Y bueno, poco más. Te quedan 2 minutos. 2 minutos, bueno, sí, pues sí. siempre podemos dejar un poco para el turno de preguntas. Como veis, bueno, vamos a estar aquí todo el día, tenemos un stand, luego por la tarde hay una prueba para distintos perfiles, os animo que vengáis para desarrollo, para temas de posicionamiento web, o sea, para analítica, os animo a que vengáis. Estamos buscando gente para incorporar tanto en Madrid como aquí en Zaragoza. Y bueno, os animo a que os paséis y bueno, simplemente agradeceros vuestro tiempo. Os quería contar cosas que hacemos, algunas de las cosas que hacemos en Flat 101, pues para intentar mejorar ese proceso e incluir nuevas tecnologías y nuevos métodos para al final dar un mejor servicio a nuestros clientes. Nada más.